Bienvenidos chicos y chicas al día 3, la semana 10 de Aprendo en Casa. La actividad de hoy la realizaremos en el cuaderno de matemática. Nuestro tema será ¿cuántas especies animales y áreas protegidas tenemos en el país? Ayer reconociste la importancia de las áreas protegidas en el equilibrio con el ambiente. Hoy aprenderás a usar esa noción de adición y multiplicación que ya has aplicado antes en otros problemas. Para ello utilizaremos cantidades de especies animales y las extensiones de algunos parques nacionales de nuestro Perú. ¿Y cuál será nuestro propósito? Aplicar nociones aditivas y multiplicativas usando estrategias de cálculo para resolver problemas con cantidades, tanto de especies animales como de extensiones de algunos parques nacionales en nuestro Perú. Te invito a leer conmigo el siguiente problema. Mateo continuó con su investigación de la semana anterior y encontró el informe del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, realizado por el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre, SERFOR, del año 2019. Este informe hace un recuento de la cantidad de especies animales que existen en el Perú, y Mateo las registró en una tabla. Mateo también anotó en su cuaderno de trabajo lo siguiente. Si multiplico por 9 la cantidad de especies de mamíferos, faltarían aún 14 para ser igual a la cantidad de especies de aves. ¿Cuál es la cantidad total de especies animales según el inventario del SERFOR? Este es el cuadro que encontró Mateo, donde se observa que faltan dos cantidades por especificar, la cantidad de aves y el total de especies. Primero tendremos que hallar la cantidad de especies de aves que hay. Para eso, Mateo había anotado en su cuaderno algunas especificaciones. Reflexionamos. ¿Sobre qué está investigando Mateo? ¿Qué dato le falta para conocer la cantidad total de especies animales señaladas en el inventario? ¿Qué información tiene ya Mateo en su cuaderno? ¿Y qué estrategias de cálculo podremos utilizar para ayudar a Mateo a hallar el número de especies de aves y la cantidad total de especies? ¿Qué recursos podremos utilizar para sumar y multiplicar números naturales? Ayudemos a Mateo. Piensa en una estrategia de cómo resolverías el problema. Puedes ayudarte de material concreto, es decir, puedes usar tarjetas de colores o tabs para representar las cantidades en centenas, decenas y unidades. Anota estos procedimientos y resuelve el problema en tu cuaderno. Puedes pausar el video para poder resolver el problema en tu cuaderno. Ahora que resolviste el problema, verificaremos tus resultados. Bien, después de haber resuelto el problema y de haber hecho la pausa, verificaremos tus resultados. Según el informe que tiene Mateo, hay 85 especies de mamíferos, 84 especies de anfibios y 93 especies de reptiles. Para resolver el problema, utilizaremos el registro que hizo Mateo en su cuaderno de campo, en el que anotó
Si multiplico por 9 la cantidad de especies de mamíferos, me faltarían 14 para ser igual a la cantidad de especies de aves. ¿Esto qué significa? Que hay más especies de aves que de mamíferos. La notación de Mateo la representaremos de la siguiente manera. Tenemos la cantidad de especies de mamíferos, a la que multiplicaré por 9 y le sumaré lo que me falta, 14. Este resultado será la cantidad de especies de aves. Luego resolvemos primero haciendo la multiplicación. 85 por 9. Y a este resultado, 765, le sumaremos 14. Entonces, según el informe de CERFOR, en el Perú hay 779 especies de aves. Esta es la resolución de la primera parte del problema. Ahora ya podemos hallar el número total de especies de estas 4 clases taxonómicas que hay en el Perú. Para ello, realizaremos una suma de las cantidades de las especies señaladas. Nos apoyaremos en el tablero de valor posicional. Tenemos aves que acabamos de hallar, el resultado 779, mamíferos 85, anfibios 84, reptiles 93 especies, dándonos un total de 1041 especies. Entonces, según el CERFOR, en el Perú hay 1041 especies de animales, entre aves, mamíferos y reptiles. Entonces, ya tenemos la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la cantidad total de especies animales según el inventario del CERFOR? La respuesta es 1041 especies. Ahora nos iremos a un segundo problema. Mateo también investigó sobre la extensión de las áreas naturales protegidas en el Perú y registró las extensiones de los parques en una tabla. También hizo la siguiente anotación en su cuaderno de campo. La extensión del Manu es mayor que la extensión de la Cordillera Azul en 363.104 hectáreas. Quiere decir que el Manu es mayor que la Cordillera Azul. Si sumo las extensiones del Parque Nacional Huascarán y el Parque Nacional Cerros de Amotape, todavía faltarían 861.424 hectáreas para tener la misma extensión del Parque Nacional Cordillera Azul. La pregunta es, ¿cuál es la extensión del Parque Nacional del Manu y del Parque Nacional Cordillera Azul? Aquí tenemos el cuadro de Mateo, donde vamos a averiguar la extensión del Parque Nacional del Manu y del Parque Nacional Cordillera Azul. Luego de leer el problema, reflexiona y responde. ¿Qué información tenía Mateo en su cuaderno de campo? ¿Para qué le servirá la información y los cuadros? ¿Qué debe hacer para conocer la extensión del Parque Nacional del Manu y del Parque Nacional Cordillera Azul? Ayudaremos a Mateo a resolver el problema. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Cuál es la extensión nacional del Parque del Manu y del Parque Nacional Cordillera Azul? Vamos a ver nuestros datos. Tenemos que el Huascarán mide 340.000 hectáreas. Los Cerros de Amotape, 151.667 hectáreas. La extensión del Manu es mayor a la extensión de la Cordillera Azul en 363.104 hectáreas. Y el último dato es que si sumo las extensiones del Parque Nacional Huascarán
y del Parque Nacional Cerros de Amotape, faltarían 861.424 hectáreas para tener la misma extensión que el Parque Nacional Cordillera Azul. Nos ayudaremos de algunos esquemas para poder resolverlo. Primero, resolveremos la primera parte de nuestra incógnita. Tenemos que la extensión del Huascarán más la extensión de los cerros de Amotape nos da 491.767 hectáreas. Lo pondremos aquí. Luego, ¿cuánto le faltaba para tener la misma extensión que el Parque Cordillera Azul? 861.424 hectáreas. Acá lo vamos a colocar, vamos a sumar ambas cantidades y nos dará la extensión del Parque Nacional Cordillera Azul. Pon una pausa y saca tu cuenta. Bien, entonces tenemos que la extensión del Parque Nacional Cordillera Azul es de 1.353.191 hectáreas. Ahora hallaremos la segunda parte de nuestro reto. Según el registro de Mateo, la extensión del Manu es mayor que la extensión de la Cordillera Azul en 363.104 hectáreas. Completaremos el gráfico realizando la operación de sumar para conocer la extensión total del Parque Nacional del Manu. Nos apoyaremos en el siguiente esquema. Tenemos que el Parque Nacional Cordillera Azul tiene una extensión de 1.353.191 hectáreas. Pero el Parque Nacional del Manu tiene 363.104 hectáreas más que el Parque Cordillera Azul. Entonces, para hallar el tamaño de la extensión del Parque Nacional, haremos una suma. Bien, chicos y chicas, al sumar hemos obtenido 1.716.295 hectáreas. Entonces, la extensión del Parque Nacional del Manu es 1.716.295 hectáreas. Bien, hemos cumplido nuestro propósito de hoy, que fue el de aplicar las nociones aditivas y multiplicativas usando estrategias de cálculo para resolver problemas con cantidades de las especies animales y la extensión de algunos parques nacionales del Perú. Hemos resuelto nuestros problemas utilizando varias estrategias, como la de los tableros posicionales y la resolución de problemas con esquemas. Ahora te propongo el siguiente reto. El director del Parque Nacional de Pacaya-Samiria envió al Estado un presupuesto de mantenimiento por 1.890.000 soles. El director de la Reserva Natural de Pampa Galeras manifestó que necesita la mitad del presupuesto que necesita el Parque Nacional Pacaya-Samiria. El director del Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes solicitó 13.700 soles más que la suma de ambos presupuestos arriba mencionados. Nuestro reto es: ¿cuánto dinero deberá destinar el Estado para el mantenimiento de las áreas protegidas? Bien, mis tesoros, espero que cumplan su reto, el de resolver este problema. Nos vemos hasta la próxima sesión.